Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Hoy una emisión súper especial porque estamos cumpliendo hoy 50 programas y justo al año, mañana 14, se cumple un año del primer programa del Portal acá en los directos. Ya antes estaba en formato podcast, que los episodios están ahí, los pueden encontrar en mis canales. Así que un poco empezó esa aventura de estar en contacto, de estar transmitiendo esta información, digamos, de una forma más directa. Y bueno, hace un año empezamos acá de esta forma, en contacto, que es hablando con ustedes, que es algo bien diferente. Si bien preparamos temas, siempre lo interesante es poder compartir y poder ver qué sale en la charla, en lo que van compartiendo. Así que bueno, les doy un saludo. Hola Luis, ¿cómo estás? Que me dice felicitaciones por los 50 programas. Bueno, cuénteme quién anda por ahí. Hoy es súper especial, voy a estar nombrando a muchas de las personas bueno, que han ido conociendo el espacio, que están acá, que saludan, que cuentan sus experiencias, algo tan valioso, ¿no? De compartirlo, de poder ayudar a otros con lo que, a veces eso, contando lo que a uno le pasa, alguna experiencia que tuvo. Es importantísimo para las personas esto de poder decir, bueno, a mí me pasa parecido, a mí me pasó esto, ¿no? Por eso podemos hablar de temas generales y nos encontramos en que nos pasan muchas cosas, ¿no? A todos en común, ¿no? Porque los temas, como la semana pasada, por ejemplo, que hablamos de la ansiedad y tuvimos unos invitados, fue un programa creo que estuvo muy interesante, me contaba mucha gente después que, bueno, que se veía reflejado, que había tomado nota de las herramientas, porque, bueno, en diferentes grados o niveles, como digo siempre, sin necesidad de que sea, por ejemplo, una cuestión de ansiedad diagnosticable o que haya que llegar a un tratamiento. Bueno, todos vivimos la ansiedad y a todos nos sirve entender un poco más qué es eso, ¿no? ¿Por qué nos pasa? Hola Daniela, que me dices felices 50 programas también. Hola Carolina, de ahí desde Montevideo. Bueno, empiezan a aparecer algunas de esas personas que siempre han estado, que en los programas de hace un montón están ahí en los comentarios y uno los mira, así que eso, la verdad que bueno, es una gran alegría porque siempre es una forma de entender un poco que esto llega, ¿no? Que le sirve un poco lo que estamos contando. Así que bueno, hoy, a ver, dice Solcito, bueno, que es además de mi compañera y mi pareja, es mi moderadora acá, que hace este trabajo de a veces estar ahí, de ayudarme, decirme si hay algo que puede no estar andando bien con el sonido, con la imagen, con el plano que estamos filmando, y siempre comentándome ahí que, bueno, sin ella no lo podría hacer. Bueno, dice, hola a todos, otra de la gran familia de Quinta Dimensión, gracias por acompañar durante este año. Bueno, ahí se están saludando. Bueno, cuéntenme si están ahí, cuéntenme quién anda ahí. Hoy les voy a preguntar algunas cositas más. Voy a compartir, porque, bueno, me pareció para este programa especial compartir algunas experiencias que tuve, algunas cosas que me pasaron. Hola María Esther, ahí en el Instagram, que dice felicidades Matías y Solcito. Bueno, siempre ahí, María Esther es una de esas personas con las que siempre ahí acompañando y que, bueno, hemos, ¿no? Siempre tratando también de ayudar desde acá. Decía, bueno, que voy a estar contando algunas experiencias hoy, algunas cosas que me pasaron, porque un poco el tema por donde sentí que podía tener que ver con lo que estamos hablando hoy, con un poco festejar y celebrar que vamos, que avanzamos en esto. Bueno, es preguntar también qué nos pasa o cómo llegamos,
cómo nos llega a pasar lo que nos pasa en la vida, ¿no? Cómo llegamos a ciertas situaciones, cómo llegamos a estar en el lugar donde estamos, ¿no? Porque a veces hay esa idea de que todo es muy rígido, ¿no? Como hablamos otras veces, estas ideas de que bueno, las personas no cambian, de lo monótono. Y sin embargo, cuando uno se pregunta eh, cómo llegué al lugar al que estoy, digo, este lugar puede ser el trabajo, una pareja, quiénes son tus amigos, dónde vivís incluso, qué estudiaste, qué lugares conociste, qué gente conociste, todas estas cosas, qué intereses tenés, todas estas cosas que nos marcan la vida, si la vemos en los hechos, muchas veces pasan por casualidades, por situaciones donde, si bien uno puede decir, bueno, estoy haciendo algo porque me interesa, porque me gusta, pero muchas veces uno encuentra que, bueno, estudié esto porque, no sé, tenía tal persona que lo hacía y me gustó eso, o porque tenía tal, me recomendó este lugar, o estoy en este trabajo en el que, no sé, por ahí se generó el éxito de mi vida, muchas cosas de la vida de uno, y porque, bueno, una vez tenía un amigo ahí que me hizo, que me consiguió una entrevista, que me dijo, vení acá. Bueno, por cosas que son muy aleatorias, son cosas que, como dicen, digamos, toda esta teoría, ¿no? De cómo se influyen, de cómo se dan las cuestiones de la vida, que dice que, bueno, el aleteo de una mariposa genera un tsunami al otro lado del mundo, ¿no? Representando esta conexión de los hechos que de repente se manifiesta en algo que vemos, pero ¿qué pasó atrás para que todo eso se dé? Bueno, con cada situación de la vida, uno ve eso. Muchas veces pasaron por cosas muy casuales y que si uno daba vuelta en otra esquina o en vez de decir, bueno, un día voy acá, en vez de ir allá, algo que uno en el momento lo siente totalmente aleatorio e intrascendente, muchas veces hace que uno se encuentre en una situación que hoy es importante en la vida. Por ejemplo, bueno, esta no la tenía pensada contar, no estaba entre las experiencias que me anoté, pero bueno, por ejemplo, a Sol, que está ahí escuchando, la conocí porque estaba necesitando comprar un celular. Y entonces, en ese momento, vi un posteo que ella hacía vendiendo un celular. Si bien teníamos alguna gente en común, bueno, el contacto se dio de esa manera. Entonces yo le escribí, bueno, y a partir de eso empezamos a hablar y nos empezamos a conocer mejor y bueno, terminamos saliendo y demás. O sea que bueno, obviamente tiene que pasar algo después para que esas cosas sean parte de la vida de uno. Pero cómo se generan es algo que es muchas veces por casualidades, por cosas que simplemente nos pasan. Hola Paola, que dice, felices 50 programas, me siento partícipe, sí, exacto, es así, todos ustedes, los que están siempre, son una parte de esto. Bueno, de hecho, antes de un poco de seguir con el tema, voy a agradecer, porque los que han estado, decía antes, no sé si estabas escuchando ahí, pero bueno, a veces viendo viejos programas, repasando cosas, veo comentarios de gente que hoy todavía está, por ahí 8 o 9 meses después. Bueno, eso es importantísimo, ¿no? Porque si no, como digo, hoy, por ejemplo, quiero compartir esas cosas y me gustaría también bueno, que puedan compartir también experiencias y situaciones que hayan marcado su vida, que hayan sido trascendentes. Bueno, estaba contando eso. Bueno, agradecimientos porque primero, obviamente, esto, ¿no? Si no fuera por toda la gente que está, por toda la gente que ayudó a que sea posible esto, todo esto no se daría. Y bueno, gracias a que esto se dio, pasan muchas cosas, mucha gente que también me ha contactado por distintas cosas, algunos que se atienden conmigo, y eso también genera un compromiso, un encuentro, que bueno, la idea es que cambie la vida también, ¿no? Siempre apunta a eso. Bueno,
por ejemplo, a gente que está siempre acá, María Emilia siempre está por acá, María Isabel, María Esther, está acá hoy, está por el Instagram, Cintia, Cecilia, María, Paola, que estaba ahí saludando. Los tengo anotados para no olvidarme de nadie, pero bueno, hay gente que siempre la tengo presente. Gabriela, que es mi ex profesora de psicología, también una de esas situaciones que ha estado muchas veces acá en los vivos en el Instagram. Esas situaciones que, bueno, por cómo llegás a hacer lo que haces, bueno, uno no sabe porque pensás, bueno, hay una vocación y demás. Pero yo tuve esa materia que me gustó, que la dio alguien que me gustaba como la daba. ¿Qué hubiera pasado quizás si me tocaba otro profesor que no tenía, que no me llegaba de esa forma? Quizás uno empieza otro camino y no sabes nunca si vas a seguir en ese camino. Si bien, como digo, uno siente que lo que hago, en mi caso, lo hago con interés, con una conexión, pero si uno va por otro camino, nunca sabemos realmente si eso hubiéramos recorrido lo mismo, ¿no? Esa es la incertidumbre, lo interesante. Bueno, ahí Silvia pregunta, ¿es casualidad o causalidad? Bueno, es una excelente pregunta. En este sentido, tiene que ver, voy a terminar con los saludos y después voy a ir ahí, a esto que es muy interesante, que es un poco, podemos decir, el tema del programa, más allá de ser un poco más personal hoy. Bueno, decía, sin esa situación, quién sabe, ¿no? Si estaría acá o me hubiera dedicado a otra cosa. Bueno, mucha gente que está en el Instagram, Dani, Andrés, Vale, Mari, Alba, Marcela, Daniela también. Y bueno, hay mucha gente, si están ahí, están escuchando el programa, si están ahora o están en diferido, coméntenme. Obviamente hay gente que estuvo muchas veces, yo acá estoy nombrando a los que estuvieron muchas veces, que están ahí comentando. Y bueno, por eso obviamente los tengo más presentes y me acordé a la hora de darle su saludo y su agradecimiento. Bueno, y obviamente a Claudio, a Eliana por generar este espacio, que bueno, es también algo solidario porque desde lo que ellos transmiten, confiar en gente que venimos yo, bueno, no los conocí después, me acerqué y me contacté en su momento, los fui conociendo un poco más después, pero bueno, también esa confianza de abrir este espacio. Para que, bueno, uno en este caso es de la psicología, que no siempre está tan conectada, depende, con los temas que se tratan acá en Quinta Dimensión, pero bueno, yo creo que desde mi forma de entenderla, sí, así es, así que creo que conecta mucho con el canal. Bueno, a Mateo, que está ahí. Mateo, si estás ahí, como siempre, gracias también por toda tu ayuda, tu aporte con todo lo técnico, estando ahí con todos los detalles de una transmisión, que hay un montón de cosas que siempre que hay que resolver. Iván, que edita los videos también, un saludo a él. Y bueno, también algunas personas, obviamente, amigos que que me han ayudado. Sebastián, los Javieres, que ellos saben quién son. Mi vieja, mi mamá, que también siempre ahí apoyando. Bueno, y Sol, porque Eliana, que no es Eli Prema, Eliana también una amiga que me hizo los flyers, con los que estuve promocionando todos los programas del año hasta ahora, que bueno, también ayudó mucho a que sea más linda esa presentación al principio. Bueno, y Sol, que estás ahí, que también, no solo, bueno, toda esta parte que les digo y está ahí con ustedes, sino que también me ayuda con consejos, dando ideas o cómo solucionar las cosas para llegar mejor. Bueno, obviamente, parte fundamental de todo esto. Así que bueno, a todos, como digo, les agradezco y creo que esto siempre es un ida y vuelta, porque bueno, sé que a muchos los ayuda, porque muchos me lo han contado. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Algo que se va construyendo y como digo muchas veces, ¿no? Lo que es bueno funciona para todas las partes, ¿no? Y eso es a lo que hay que apuntar. Bueno, preguntaba Silvia, ¿es casualidad o causalidad? Bueno, y ahí tenemos esas cosas que creo que es lindo a veces preguntarnos
y buscar respuestas, ¿no? Pero creo que las respuestas nunca tienen que ser definitivas, sino sentidas en todo caso, ¿no? Lo que cada uno siente de eso. Desde mi punto de vista, una de las cosas importantes de la vida, que es lo que tratamos mucho acá, ¿no? Las cosas que nos van condicionando, las cosas que nos encontramos en esta vida, como por ejemplo la familia, el lugar donde vivimos, la situación económica, hechos de la vida que nos van influyendo, las generaciones anteriores, cuestiones como, bueno, las cualidades que tenemos o las características físicas, un montón de cosas que vienen y obviamente nos condicionan muchísimo eso, ¿no? Nos condiciona muchísimo lo que va a venir después. Entonces, obviamente hay una perspectiva que va a decir, bueno, todo esto lo elegimos, ¿no? Elegimos venir acá, tiene un sentido, por algo es, y todo eso es parte de eso. Bien, nosotros tratamos de tomar conciencia de eso, ¿no? Desde nuestro lugar de un yo, tratando de tomar conciencia de lo que hay más allá. Vamos viendo todo esto que tenemos y tratamos de, bueno, descondicionar muchas cosas. Muchas veces hablamos acá de todo lo que tiene que ver con liberarse, viene por el lado de sacar condicionamientos. Por ejemplo, bueno, ¿qué hace que una persona nazca con, no sé, un abandono importante en la familia? Bueno, el padre se fue cuando era muy chico, o la madre, o los perdió, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que van a marcar mucho en el futuro de uno, porque, por ejemplo, lo que se ve en la práctica es que esas pérdidas no se compensa o se buscan, obviamente se encuentra gente que ocupe esos lugares, pero bueno, nada lo reemplaza, ¿no? Más bien se compensa, pero no se reemplaza, por ejemplo, un padre que no estuvo. Porque siempre va a estar la pregunta, ¿no? De por qué no, por qué se fue, si no nos quiso, bueno, ese tipo de cosas que ya después marcan, por ejemplo, la autoestima. Entonces, nos hacemos, lo que vamos a tratar o lo que podemos hacer es agarrar eso que nos pasó y decir, bueno, ¿esto cómo me condiciona? Y me va a condicionar que, por ejemplo, el abandono va a ser un tema, me va a costar, quizás me cueste la separación con la gente o me maneje con miedo a que... Entonces, lo que sabemos es que ahí hay algo a transformar para que uno pueda ser más libre en la vida. Porque si uno vive con ese miedo al abandono que se repite, muchas veces se encuentran estas situaciones, se encuentran parejas, bueno, hay algo, nos está diciendo la vida, ¿no? Nos trae estas situaciones, nos las encontramos, quizás ahí puede ser esa casualidad, pero nos lleva, hay una frase de Jung que es muy buena que dice, lo que no puedas ver en ti mismo se te aparecerá como destino. Estoy parafraseando, por ahí hay alguna palabra diferente, pero ¿qué quiere decir esto, no? Yo no veo que tengo un tema con el abandono, no lo reconozco, no soy consciente de que vengo de esto en mi familia y de repente me voy a encontrar que en las relaciones voy a... me pasa de nuevo, me pasa que se van, que me dejan y además voy con ese miedo. Entonces sí, obviamente uno está creando, muchas veces está causando eso. Pero a su vez, pasan por estas cosas y obviamente la magia que es, digamos, todo el arte de generar realidad y todos los métodos de generar realidad, lo que dice es que uno no elige el cómo pasan las cosas, que uno tiene que enfocarse en el qué, en qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, si yo quiero tal tipo de pareja, tal tipo de familia, quiero este trabajo, quiero esta situación económica, quiero, no sé, recorrer lugares, bueno, uno tiene que enfocarse en eso, pero a veces el cómo es algo que no lo podemos controlar. A veces queremos, bueno, va a ser de este lado y eso no sale y aparece otra cosa. Pero sí está bastante claro que cuando uno se enfoca en eso, bueno, las oportunidades es mucho más posible que aparezcan.
Entonces, muchas veces sí, pareciera realmente que causamos las cosas, tanto negativas como las positivas. Pero a su vez, claro, dice Cielo, o sea, hay una causa-efecto. Bueno, ahí tenemos, si lo vemos obviamente desde este lugar metafísico, donde uno con esta energía que trae está influyendo en la realidad para que te aparezcan y te pasen esas situaciones que tienen que ver con lo que te está pasando. Digo, en lo negativo, bueno, estás conectado con la violencia y bueno, te cruzas a alguien violento en la calle. Justo a vos que te cruzó y tuviste el problema ahí. Y quizás a otra persona no, pasa de largo. Pero, digo, a su vez es un misterio y a su vez es fascinante. Hay un ejercicio que es muy interesante para hacer, lo recomiendo porque cuando yo lo hice me impactó mucho, que es pararse, digamos, en el momento de la vida que uno está y decir, bueno, a ver, ¿dónde vivo? ¿Dónde trabajo? ¿Con quién estoy en pareja? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Qué cosas hago? Y empezar a pensar cómo llegaste ahí, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? Y uno empieza a pensar y dice, bueno, a ver, vivo en este lugar y ¿por qué? Porque un día, bueno, estaba buscando o ni siquiera había pensado en mudarme y me apareció una foto de tal barrio, wow, y me encantó ese barrio y dije, voy a buscar ahí, ¿no? Por ejemplo. Dice, bueno, ¿con quién estás en pareja? Como contaba antes, ¿y cómo conociste a esa persona? Y muchas veces pasa de esta forma, y la conocí por que trabajé en tal lugar y en tal lugar un día mi compañero me dijo, no sé, vamos a venir, te invito a mi cumpleaños y en el cumpleaños conociste a alguien. O, eh, no sé, te anotaste en un curso de escritura y ahí justo conociste a esa persona, ¿no? Digamos, uno no podía ahí buscar y decir, ¿no? Como puede pasar, pero me meto en una aplicación o solamente voy a, no sé, a bares donde la gente va a conocerse. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, estamos festejando hoy 50 programas, así que hablando de cómo se generan nuestras situaciones de la vida y, bueno, compartiendo algunas cosas que por lo menos a mí me han marcado y donde uno dice, bueno, esto me trajo acá, pero ¿por qué medios, no? ¿Por qué caminos? Bueno, en este ejercicio que decía, bueno, uno empieza a hacer eso y empieza a ir para atrás. Bueno, a ver, conocí a mi pareja porque trabajé en ese lugar. ¿Y por qué trabajé en ese lugar? Y trabajé porque justo me apareció un anuncio ahí. O como decía, justo, bueno, tal amigo me invitó acá. Y a ese amigo, ¿cómo lo conociste? Bueno, lo conocí. Yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, un saludo si está escuchando, es uno de los que mencioné, Javier, que me ha apoyado mucho en hacer este programa. Bueno, yo estaba en Capilla del Monte, con la carpa ahí, en la base del Uritorco, y Javier estaba en la carpa al lado. Y bueno, habremos pedido, creo que, bueno, te sobra azúcar o te sobra, no sé, un poco de mate, y así nos pusimos a hablar y nos conocimos. Y entonces es uno de mis mejores amigos hace 15 años, 14, 15 años. Y uno dice, sí, bien, obviamente uno conecta con una persona, por algo sigue de miles de personas que conoces, conectás y se dice en contacto con pocas, pero a su vez, cómo se dio, es algo que uno dice, wow, o sea, si me iba 2 metros para allá, no lo conocía, y ni hablar si elegía otro camping, y ni hablar si elegía otro lugar a donde ir a viajar ese año, ¿no? Entonces, en este ejercicio uno va y va yendo para atrás, lo más que uno quiera, y va diciendo, bueno, a ver, incluso de dónde vengo, y cómo se conocieron mis papás, por ejemplo. Y también se conocieron en algo totalmente casual, o se conocieron porque eso justo coincidieron en ir a bailar al mismo día, o coincidieron que los anotaron en la misma escuela. Bueno, y a su vez, porque bueno, la familia de mi mamá viene de tal país y bueno, le agarraron el mapa y dijeron, vamos acá, en vez de ir a otro lado. Bueno, ese ejercicio que quizás
es difícil transmitir la sensación que da, ¿no? Pero cuando uno lo hace y empieza a ver su vida y dice, wow, cómo las cuestiones que uno puede creer, incluso decir, bueno, tengo una vida muy, no sé, que no pasan cosas extraordinarias y demás, bueno, va viendo eso y ve que tuvieron que pasar un montón de cosas increíbles, a veces coincidencias increíbles, para que uno llegue a estar en el lugar donde está, ¿no? Y realmente es impactante en esto. Entonces es la otra cara, es de ver esto, de decir, wow, las cosas que pasaron, las generé, me generé yo con el poder que tiene la mente, no solo de metafísico, sino también de leer en la realidad lo que conecta con eso, porque eso por algo también, por ejemplo, uno se interesa por un tipo de pareja o va a un tipo de trabajo, porque algo conecta también con tu historia, ¿no? Esa es la parte de lo que venimos a hacer, ¿no? Si nos trae y nos terminamos encontrando en situaciones parecidas entre sí, bueno, algo vendremos a resolver de eso, ¿no? Entonces, el espíritu que somos, para los que sentimos que es así, bueno, si bien puede vivir de millones de experiencias, está eligiendo esa y está eligiendo ahí muchas cosas que hay para aprender. Y en mucho de eso es como se da la vida, ¿no? En ese camino de, bueno, se da, voy haciendo algo con esto o soy, como se dice, una víctima, repetidor, vivir en la Matrix y simplemente hacer como me manda también lo que traigo, ¿no? O, bueno, voy a cuestionar eso para generar esa vida que quiero. A ver, dice Eli, hola, ¿enfocarse en lo positivo sería una clave para generar aquellas cosas que queremos? Es una muy buena pregunta. En realidad, o en general quiero decir, por lo menos en lo que yo he aprendido también de la magia, como digo, la magia es algo muy profundo, es algo que ha estado en toda la historia, es una de las, digamos, todo que reúne muchas cosas de todo lo que es esotérico, ocultismo, hermetismo, todas estas disciplinas profundas que hay en cada tradición, que básicamente lo que buscan es eso, cómo se genera esa realidad, cómo no soy alguien pasivo únicamente que digo, bueno, esto es lo que me tocó, ¿no? Yo puedo esto, ¿no? Mostrándote que existen medios para realmente generar cosas en la realidad, cosas extraordinarias, y esto lo vemos todo el tiempo. Cualquier persona que conozcamos que, digamos, hizo algo destacado, en lo que sea, en el arte, en la política, en los negocios, en la tecnología, lo que sea, si vemos en su historia, siempre va a tener esos momentos donde dijo, bueno, voy a ir por acá y tuvo que luchar, tuvo que pelearse con su contexto, con los prejuicios, con adversidades. ¿Por qué? Porque creía en una idea, o sea, iba enfocado a algo que quería. Esto se ve una y otra vez. Ahora, lo que te enseña la magia, y por eso está tan relacionado con la psicología, es todo lo que uno tiene que hacer para limpiarse de esos prejuicios, del ego, de los mandatos que traemos, porque si no, lo que vamos a generar va a ser siempre lo mismo, ¿no? Como decía antes, vengo de una familia con relaciones violentas, bueno, y de repente me encuentro en el mismo tipo de relación, sin conciencia, y va a pasar eso, y uno se queja, dice, ¿por qué me tocó esta persona? ¿Por qué es tan mala conmigo? Etcétera, etcétera. Bueno, sin ver que tiene que ver con uno todo esto. Ahora bien, por eso digo, pensar en positivo sí sirve a la hora de decir, bueno, a ver, yo quiero, me proyecto en esto, me imagino en esto, visualizo esta situación que quiero vivir, genero esa confianza, trabajo en canalizar mi mente hacia generar esa confianza. Pero a su vez, hay que enfocar todo el otro, que ahí hay otra frase de Jung que dice, bueno, no se puede conocer la luz sin ver la propia oscuridad. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Ver estas cosas que no nos gustan, que son tan humanas, tan rebuscadas, donde nos complicamos, donde muchas veces nos apegamos a sufrir y hasta pareciera que las personas quieren sufrir porque se quedan en una situación donde cuando tendrían opciones no la ven,
Entonces hay que ver también por qué, ¿no? Ver, conectarse con esas sensaciones, porque si no, uno trata de enfocar en eso positivo y se te aparece el autosabotaje, ¿no? Se te aparece y no entendés por qué. Bueno, tiene que ver porque de alguna manera hay que hacer esa limpieza, esa transmutación de todo lo que hay en esa mente que te lleva a repetir. A ver, dice Silvia, cuando estás en ese punto, haciéndote preguntas como las que mencionás, ¿por qué se da? Es decir, ¿por qué me pregunto? A ver, bueno, no sé si terminé de entenderte. Hola, María Taberna, ¿cómo estás? Simplemente este ejercicio, a ver si aclarame la pregunta en todo caso. Ahí Basil con tu pregunta que está ahí por Instagram. Lo importante ahí es que uno se deje poco conmover por esto también, ¿no? Y entienda también a su vez cómo las decisiones tienen peso, ¿no? Yo digo, bueno, voy a hacer esto, eso te puede poner en un camino, o uno dice, bueno, hoy no voy a ir a tal lugar. Bueno, en ese lugar al que no vas, podría pasarte algo que te modifique la vida, ¿no? Para bien o para mal, pero muchas veces las experiencias que no nos gustan también son las que nos modifican. Después, bueno, si tenemos tiempo, les voy a contar alguna que me ha pasado. A ver, dice Sil, conocí a mi pareja porque los dos hacemos las cosas a último momento. El último día nos anotamos en la docencia. De esto hace 8 años. Teníamos que estar los dos en ese momento, en ese lugar. Bueno, ahí está, ¿no? Así pasan esas cosas. De formas que decimos, bueno, ¿qué es esto? Y digo, hay que permitirse fascinarse con eso, ¿no? También para fascinarse con la vida, para ver lo impredecible de la vida, ¿no? Porque tiene que ser una aventura, por más que uno diga, yo quiero llegar y quiero verme en tal lado, quiero vivir en tal lado, el trayecto es una aventura. Entonces vos por ahí podés decir, bueno, yo quiero vivir en este lugar, pero después conoces, por moverte, conoces otro lugar, no sé, conoces la montaña en vez del mar y te apasionás con eso y terminás viviendo ahí. Entonces digo, también esto tiene que ver con permitirse la aventura que te puede dar la vida. Eso impredecible también es lo interesante, ¿no? Que no esté todo escrito, porque para algo estamos acá. Si bien hay muchas cosas que parece que tenemos condicionadas, hay muchas cosas que nos pasan y nos llevan por caminos que no los podemos anticipar, ¿no? Y aceptar la vida significa también permitirse hacer ese viaje. Claro, dice Silvia, cuando te preguntas por qué tengo este trabajo, por qué vivo aquí. Ahí dice Sol, o necesitas comprar un celular y alguien vende uno. Bueno, exactamente, como digo, esas cosas que simplemente en ese momento estamos haciendo algo en automático y de repente esa situación nos cambia la vida. Después está la intuición también, que es, bueno, es un sexto sentido, que también es esa capacidad de percibir cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, cuéntenme si tienen esta percepción, pero por ejemplo a mí tengo a veces esto. No me han pasado muchas cosas, a pesar que me interesa esto, no me han pasado muchas de esas cosas paranormales, extraordinarias, que puedo decir, sí, acá comprobé, no sé, esto, ¿no? Que hay algo más allá. Pero sí me han pasado estas intuiciones, ¿no? De sentir algo, de una sensación de que algo va a pasar, o de que hay que ir por este lado, o hay que, este es el camino correcto. Y bueno, también lo que se dice es que esa es como nuestro yo profundo, la totalidad de lo que somos, más allá de la limitación de esta vida, transmitiéndonos conocimiento, ¿no? Y muchas veces no nos llega ese conocimiento porque la vida material nos pone filtros, porque empezamos a nacemos y empezamos a separarnos, somos algo separado, empezamos a tener miedo por ese yo, por esa imagen, necesitamos que nos quieran, empezamos a depender de los demás, porque nacemos como humanos, nacemos totalmente dependientes, entonces necesitamos que alguien nos cuide, y si hacemos algo que no les guste, esa persona nos va a maltratar o no nos va a cuidar. Entonces entramos en este camino
de dependencia, de necesidad del otro, de búsqueda de amor, que empieza a ser un filtro, ¿no? Por eso también muchas veces pasa esto. Venimos de una familia donde el amor se consigue de tal manera, se consigue siendo exitoso, se consigue siendo de tal religión, se consigue siendo hincha de tal club, se consigue trabajando en el negocio familiar, se consigue callándose y guardando secretos. Bueno, cada familia tiene su historia y uno aprende que el amor se consigue siendo eso. Pero ¿qué pasa? Este camino de la vida te lleva a que muchas veces para manifestarte tenés que ser algo diferente de eso. Tenés que poder decir, bueno, no voy a ser de esta religión que es toda mi familia, quiero seguir mi sentir. Bueno, todo eso se hace filtros, ¿no? Y esos filtros muchas veces nos empantanan, nos complican esta conexión con esa voz de la intuición que muchas veces nos está dando información y nos dice para dónde tenemos que ir, ¿no? Bueno, no sé si han tenido experiencias donde sintieron esto, percibieron, bueno, esto es lo que tengo que hacer, o acá va a pasar algo, a veces también que no es lo que no es positivo. Me acuerdo una vez, por ejemplo, de tener un sueño eh, y una parte del sueño fue claro para mí que eso no era un sueño común. Los colores, la vividez de lo que estaba pasando eran otra cosa. Y una voz que me dijo en ese momento, todo va a estar bien, vas a estar bien. Obviamente no estaba pasando un buen momento en ese momento, pero parecía como que de un sueño común algo pasó, se rompió o trascendió a otra dimensión y vino un mensaje de ahí. ¿Qué sería ese mensaje? No sé, pero parecía estarme diciendo, bueno, todo va a estar bien. Y a veces es eso, ¿no? Los malos momentos, lo que está pasando, hay que poder atravesarlo para llegar a otra cosa. Bueno, eso entiendo que es esa intuición, ese yo superior, o con lo que podamos conectar, que quizás esté en otra conciencia, en otro plano de conciencia, que nos transmite información. Pero claro, nosotros tenemos que trabajar en nuestro filtro, porque muchas veces la ansiedad, las preocupaciones, como hablamos la vez pasada, los miedos, bloquean todo eso. Dice Silvia, la intuición es eso que se siente primero en el corazón antes de que intervengan los pensamientos. ¿Es así? Y de alguna forma sí. Es como que uno siente la sensación de que algo es verdad, de que algo tiene mucha potencia, de que algo tiene otra profundidad que no es algo pensado, algo razonado, algo que uno está decidiendo, ¿no? Sino es una sensación y muchas veces es con una convicción que a veces no tenemos con las situaciones comunes de nuestra vida. Entonces, bueno, eso, a veces escuchar eso es una manera de, bueno, que nos guíe, ¿no? En lo que vamos haciendo, tengo que ir acá, o acá hay algo en lo que puede haber algo potente. Es una guía en eso donde quizás tenga que ver con si vamos a generar algo orientado a lo que quizás vengamos a hacer en esta vida, o va a ser algo que tenga que ver con el sufrimiento, la repetición o negarse a veces a eso que nos puede pasar. Bueno, algunas cositas que les voy a contar, por ejemplo, pero en este sentido, ¿no? Cosas que nos marcan, cosas que me han marcado a mí y digo, bueno, esto marca un camino, después a ver qué hago con eso. Bueno, por ejemplo, soy de Piscis, si bien no soy experto en astrología, ni mucho menos, si bien me parece extremadamente interesante, sí muchas veces he visto las cualidades de lo que eso te trae o lo que trae a gente cercana con la que puedo conocer, decir, bueno, a ver, esto, hay algo ahí y evidentemente hay algo. Y por ejemplo, esto marca el hecho de interesarse o de tener sensaciones o de entender que hay algo más allá y estar quizás más conectado con eso, pero como contracara que muchas veces cueste las cosas materiales, las cosas del día a día, las cosas que uno tiene que resolver en lo concreto, que a veces llevan tiempo, llevan trabajo. Entonces,
quizás, por ejemplo, esto que traigo, quizás me sirva para conectar más con esas cosas que es información que viene de algún otro lado, pero a su vez, en esta vida estamos acá en lo material para ser concreto, y si queremos producir algo, tenemos que trabajar en eso y ser constante, y bueno, eso es algo que por esas energías me cuesta. Bueno, ¿por qué me toca esto en esta vida? Bueno, es algo que uno tiene que averiguar. Pero en lo concreto, bueno, hay que trabajar en eso. Y por ejemplo también este programa, algo que genera, que lleva constancia, ¿no? Hacer, producir, estar todas las semanas. Bueno, son cosas que para mí llevan un trabajo de decir, bueno, para que algo sostenga, así como esto me ha llevado a conocer a toda esta gente, increíble que está ahí, todas estas situaciones, de poder también transmitir una visión que creo que es valiosa, bueno, viene porque también ahí tuve que hacer algo con esa parte, ¿no? Con esa parte que hace que cueste, y todavía cuesta, obviamente, con todo lo que uno, por ejemplo, tiene que hacer para que llegar a las distintas cosas, que la gente te conozca. Por eso es tan importante, y les digo, bueno, ahí están mis redes, que hoy no las conté, en Psicología de Otra Dimensión en YouTube, licenciado Matías Martín en Facebook, @lic Matías Martín en Instagram, y el mail msmartinpsicología@gmail.com. Bueno, ¿por qué? Porque también hoy tenemos redes con cosas concretas, que estas son las cosas que por ahí, gracias Mateo por ahí que está compartiendo las redes. Bueno, en esto uno tiene que hacer algo que llegue a las personas, y esto en todo, ¿no? Hoy el que está vendiendo ropa, el que es abogado, el que hace diseño gráfico, bueno, todos de alguna manera, por ejemplo, tenemos que conocer estos medios concretos que también son dinámicos, que son las redes, obviamente para que la gente llegue, conozca y pueda decir, bueno, a ver, esto me interesa o no, esto me sirve. Bueno, por eso, bueno, en ese caso también agradezco, y es tan importante, a los que están, a los que comentan, a los que ponen un me gusta. Así que bueno, hoy los invito. Está mi grupo de Telegram también, que en Telegram lo encuentra con @MatíasSMartín. También, bueno, donde compartimos esto y donde pueden ayudar también a que otra persona quizás, por obra de la casualidad, diga, esto que vi me sirvió y lo voy a seguir, voy a permitir que esto me ayude, ¿no? Bueno, gracias Silvia por las palabras. A ver, dice María, estoy muy cansada, no encuentro mi misión. Te cuento, yo perdí mis hijos en accidente, mi hijo del medio y mi hijo mayor. Mi papá también murió en un accidente, busco trascender el dolor y sé que es un aprendizaje, pero siento mucha conexión con el otro lado. Yo soñé la partida de mi hijo mayor y siempre tuve miedo de que le pase algo. ¿Lo pude atraer yo o ya estaba pactado esto? Estoy trabajando en el desapego, me cuesta mucho. Bueno, María, primero que nada, gracias por compartir esto. Mira, todo lo que son las enseñanzas profundas siempre dicen que uno no es responsable por lo que le pasa al otro, ¿no? En este sentido energético. Sí, obviamente uno puede decir, bueno, si yo hago daño, si yo soy destructivo, bueno, obviamente, por supuesto que voy a afectar a otros, pero también está en el destino del otro qué pasa con eso, si llegó ahí, si se encontró con vos. Esto es tan difícil de entender porque hay gente que se rasga las vestiduras y dice, uno estás acusando a la persona que recibe violencia de ser culpable. No, para nada, para nada. Siempre hablamos de responsabilidad, o sea, uno ponerse, buscar tomar conciencia de, bueno, ¿qué pasa? Si yo hice algo para estar en esto, y si siento que no hice nada, bueno, cuando lo detecto, buscar recursos para salir de ahí y para no repetirlo, por supuesto. No es más que eso. Entonces, bueno, creo que atraerlo, no, porque cada uno en eso, por lo menos es lo que dicen todas las tradiciones, por lo menos en lo que parecen coincidir, y por lo menos es mi sensación, mi intuición, mi aprendizaje, lo mismo, ¿no? Uno genera cosas para uno, obviamente puede influir en los demás, pero ¿por qué nos conectamos con otro en esa vivencia?
bueno, es algo que viene de algo mucho más grande que nosotros, que por ejemplo hace que seamos parte de la misma familia y ahí ya se transmiten también informaciones que van pasando de las generaciones. Así que, bueno, ver esa enormidad de la causalidad de las cosas hace que también tengamos que ser humildes y decir, bueno, no, en ese sentido no tengo tanto poder, soy parte de algo. Lo que uno tiene poder es de hacer con lo suyo y de entender esto. Bueno, obviamente experiencias terribles que tuviste que pasar, esas pérdidas que son muy difíciles de entender, de poner un sentido, que por más que tengas explicaciones trascendentes de por qué pasan estas cosas, bueno, nunca alcanza con ese dolor. Pero, bueno, el dolor como aprendizaje, el dolor como lección, como compañero de vida, bueno, es muy potente también, ¿no? Y uno tiene que ver ahí a qué me lleva haber vivido esto, pero nunca a el fatalismo, por ejemplo, ¿no? El sentir, bueno, como me pasó esto, entonces estoy destinada a esto, mi vida va a ser así. No, porque hay muchísima gente que ha tenido, por ejemplo, hay una charla que te la recomiendo, María, de Hugo Dopazo, la encontrás en YouTube, que creo que se llama Aprender a Morir, si no me equivoco. Pero bueno, él es muy interesante en general. Así que, y habla de todos estos temas, pero por ejemplo habla de lo que le pasó a él con experiencias muy fuertes de pérdida. Pero bueno, en su historia, a partir de eso, por ejemplo, se empezó a dedicar ya era psicólogo, pero se empezó a dedicar a las personas terminales o las personas que, bueno, sí, por distintas maneras, lo que se llama cuidados paliativos, pero digamos lo que sería el acompañamiento en la partida, ¿no? Bueno, lo convirtió en un camino eso, ¿no? En un camino a alguien que se destaca en eso y obviamente ayuda a muchísima gente a escuchar ese tipo de visión, ¿no? De, por ejemplo, de la muerte o de lo que puede llegar cuando uno sabe, ¿no? Que la muerte tiene un tiempo. Bueno, un poco eso, uno tiene que encontrar su sentido con eso, ¿no? Esto me pasa para llevarme hacia qué, pero nunca como algo determinista, ¿no? Bueno, esto me va a pasar, esto es así, sino, bueno, siempre ahí hay algo, hay una elección donde uno puede hacer algo con eso que le ha pasado. Y obviamente, por ejemplo, también tener que para vivir trascender el miedo a eso, porque uno tiene que generar, seguir generando contacto, no cerrarse. Bueno, es esto, ¿no? Son desafíos que por algo nos pasan si los sentimos de esa manera, ¿no? Y aún aunque uno no tuviera este sentir, aunque uno tuviera un sentir trascendente, bueno, dice, bueno, la vida me trajo estos dolores. Me puedo quedar sufriendo esto únicamente o puedo buscar construir, crear ese sentido, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Uno no tiene por qué pensar que eso viene de otro lado ya determinado, sino que uno lo va creando en qué quiere hacer de su vida. Bueno, como decía, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones astrológicas, energéticas que traemos, nos van determinando y eso nos va a decir, bueno, fortalezas y debilidades. Vamos a tener que las debilidades encararlas y bueno, esto a mí me cuesta el doble y a su vez ver si desarrollamos ese potencial que nos trae lo positivo. Bueno, después, por ejemplo, en estas cuestiones, una experiencia que les quiero contar, voy a llegar un par más seguramente. Cuando, bueno, por ejemplo, pensando en esto de la muerte, que es un tema duro, ¿no? La gente en general entra en pánico, en modo escape cuando escucha esto, porque bueno, es algo tan terrible. Pero por ejemplo, una de las experiencias que me acuerdo, mi abuela tuvo una enfermedad así, que bueno, era terminal, porque ya era grande, ya no se iba a recuperar. Por lo menos así fue la historia en ese momento, ¿no? Y por ejemplo, ella hablaba, ¿no? De su muerte, decía, bueno, me voy a morir en ese momento, ¿qué pasa? Yo, ¿qué hacía? La típica, ¿no? La típica que hace uno en esos momentos, no digas eso, no pienses así. Porque bueno, si bien, por ejemplo, sí había pasado que los médicos habían dicho, bueno, tenés 3 meses de vida, como siempre los médicos
bueno, perdón, no como siempre, pero como muchas veces, como muchos médicos, porque hay otros que son distintos, claramente, pero como muchos médicos pensando que tienen todo dominado. Bueno, vivió 1 año y medio más así que mucho más que esos 3 meses, pero bueno, sabiendo y debilitándose y demás. Bueno, y ella hablaba, y yo le decía, como les contaba recién, respondiendo esta respuesta típica, ¿no? De que en realidad tiene que ver más con lo que nos cuesta a nosotros hablar de eso, y afrontar eso que está pasando, que con ayudar en algo a la persona, porque de nada sirve una persona que realmente sabe, ve que en su camino está su muerte, de nada sirve decirle no hables, no pienses en eso. Entonces lo que yo de esa experiencia, por ejemplo, me quedé pensando para aprender, es decir, bueno, yo tendría que haber podido preguntarle, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te imaginas vos? ¿Qué sentís? Más allá de la educación religiosa que puedas traer o de las creencias que en ese momento, las creencias hay que ver si en ese momento ayudan, realmente uno está conectado o no, o simplemente son palabras que en ese momento no nos ayudan. Bueno, haber preguntado, ¿no? Bueno, a ver qué, y esto conectado con esto que hablamos recién en base a lo que comentaba María, ¿no? Preguntar, bueno, igual, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué te imaginás? ¿Qué te gustaría? O sea, poder hablar de eso, que la persona pueda pensar y conectarse con esa parte. Y eso muchas veces ayuda también a cómo se vive el tiempo que uno tiene, le queda, ¿no? Y no simplemente a esto que nuestra cultura tan desconectada de la intuición, de lo que hay más allá realmente, solamente de palabra, se habla de Dios y el más allá, etcétera. Estar conectado con esto significa, bueno, también tuve un camino en mi vida y acá estoy recorriendo este último tiempo. Y en eso pueden pasar muchísimas cosas, como hay mucha gente que en ese tiempo dice, bueno, a ver, quiero volver a hablar con tal, que me perdí contacto, quiero pedir perdón por esto, quiero decir algo que no dije, quiero experimentar algo que no experimenté. En vez de ser una condena, se convierte en esa posibilidad de, bueno, sacar esa mentalidad automática de que las cosas siempre las podemos hacer, de que vamos a estar eternamente, y en vez de eso, hacerlo, ¿no? Hacer realmente vivir, aprovechar para vivir ese tiempo. Bueno, eso cambia todo. Bueno, a ver si algunas cosas más que le pueda contar. Bueno, por ejemplo, una experiencia que hice que también tiene mucho que ver con esto que hablamos de las máscaras y estuvimos hablando hace tiempo, ¿no? De la sombra, la posibilidad de cambio, de crear realidad. Hubo un tiempo que esa fue una experiencia transformadora para mí. Tuve también un poco por intuición, un poco la idea de querer hacer una intervención en el afuera, en la calle, ¿no? Entonces, antes de, si bien sí había hecho teatro, antes de hacer algo específico, por ejemplo, como es el clown, que después hice, dije, bueno, a ver, voy a crear un personaje, me voy a vestir así, un personaje clown. Vieron que los clown, el payaso, tienen digamos, su ropa está transmitiendo la idea de, bueno, de reírse un poco de uno mismo, de la seriedad, de la realidad, por eso usan los colores, por eso se usa ropa a veces que es justamente lo que no usaría una persona de bien en la sociedad, ¿no? Y bueno, fue una intuición, agarré y dije, bueno, esto me gustaría hacerlo. A ver, voy a interactuar con la gente desde ese lugar. ¿Y qué pasó con ese personaje con una máscara? Obviamente mi idea era conectar, salir a hacer algo divertido, o hablar con alguien, o hacer un juego, etcétera, etcétera. Algo, obviamente, que uno en su identidad de todos los días sería muy difícil hacer, porque hay un montón de inhibiciones, de peros, de, bueno, ¿qué va a pasar con el otro? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Se va a enojar? Bueno, incluso
A veces, así como uno ve a alguien en traje de policía y le tiene de respeto porque hay toda una entidad atrás, la ley y demás, bueno, estas máscaras, así como uno ve a alguien así en la calle, va a decir, bueno, acá hay permiso para jugar, acá hay permiso para ser creativo. Bueno, eso es la idea también de lo que nos puede transmitir una máscara. Bueno, la cuestión es que en esa situación podía hacer cosas, acercarme a la gente de una manera, hablar, interactuar de una forma, jugar, que uno pensaría, o yo pensaría en mi personalidad, que nunca las puedo hacer, porque no me voy a animar, porque voy a tener todos los peros, y la enseñanza ahí es cómo eso se podía desactivar al punto de casi no aparecer, haciendo cosas, no sé, se acercan unos chicos, bueno, jugar con ellos, inventar un juego ahí, cosas que quizás para el que lo escucha esto dice, wow, qué raro, pero bueno, era con mi interés por la actuación, que bueno, es otro tema profundo, o largo por lo menos, bueno, me conectó por ese lado, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué pasaría en esta experiencia? Las respuestas eran muy positivas, en general, de la gente riéndose, quizás acercándose a un extraño, permitiendo que un extraño les proponga algo, un diálogo, una charla, un juego, algo divertido, etcétera, etcétera. Entonces, de poder preguntarse, bueno, ¿por qué? Gracias, Marcela, que dice felicitaciones por tus 50 programas. Muchísimas gracias también por estar siempre. Una de las personas que siempre ahí apoyando, mensajes positivos. Bueno, como decía, ¿no? Cómo ese ego, ese yo que creemos que es tan rígido, que bueno, yo soy así, bueno, de repente si uno genera las condiciones, cambia totalmente. Así como uno puede decir, bueno, yo, no sé, me cuesta compartir cosas, abrirme, y de repente si generamos un ambiente, un grupo, una charla, y de repente nos contagiamos y eso nos ayuda, por ejemplo, a compartir experiencias con los demás. Muchas veces con personas no conocidas, como pasa en un grupo terapéutico. Bueno, esto demuestra cómo también podemos cambiar esa realidad, podemos generar esa realidad cuando vemos cómo están construidos los límites. Los límites están construidos porque los sostenemos emocionalmente, pero si nos damos lugar a algo que nos permita probar otra cosa, lo que nos surge en nosotros con los demás es algo increíble, totalmente diferente. Y por eso traigo esa experiencia, porque a mí me transmitió algo que, si bien sentía esto de la posibilidad de cambio, bueno, en ese momento era la potencia, es igual, wow, esto uno puede de repente hacer cosas que quizás vengan de otro lado, ¿no? Si le permitimos, si dejamos un poco que las máscaras se aflojen. A ver, decía Fernanda, saber que el hilo no es tan largo, en vez de ser una condena, puede ser una oportunidad, hablando de esto que decíamos recién, ¿no? De tener un tiempo. Bueno, es así, ¿no? Digamos, cuando uno ve y dice, bueno, en este tiempo a ver qué hago, probablemente te conectas más con lo que realmente tiene que ver con la vida. Bueno, estamos terminando porque ya viene Claire con Todo es Uno, biodescodificación online. Así que bueno, nuevamente les agradezco, espero que les haya gustado este programa diferente, contando cosas. Si están viendo en diferido, también los animo a que cuenten experiencias, así como contaron quienes estuvieron participando. Experiencias que les hayan transformado, que les hayan cambiado, cosas que les hayan pasado, que los llevaron por un camino, o de esto, ¿no? De causalidad o casualidad que nos lleva a aventuras diferentes en la vida, porque bueno, eso es lo lindo, ¿no? Conocernos un poco más y ver cómo afrontamos esto que puede ser tan increíble como es la vida. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron y nos vemos la semana que viene, como todos los miércoles. Hasta la próxima.